La situación o la elección de Donald Trump, ¿de qué manera podría afectar a nuestro país? Es la pregunta que se hace más de uno. Se la consultamos a Mario Paz Castaing, un analista político internacional, quien también nos ayudó a interpretar el motivo por el cual los norteamericanos escogieron al candidato republicano. Mario Paz Castaing fue uno de los que se vio sorprendido con el resultado de la elección presidencial, atendiendo a que la mayoría de las encuestas, análisis y medios norteamericanos y del mundo daban como ganadora a Hillary Clinton, aunque por estrecho margen. Según la visión del analista, la ex primera dama norteamericana no habría tenido el carisma necesario para llegar durante su campaña a la clase blanca trabajadora de los Estados Unidos, y la que fue finalmente la que se volcó en forma mayoritaria a las urnas. Que trabaja o que no tiene trabajo o que no ha recogido en los últimos gobiernos los beneficios de un resurgir de la economía americana, no se trasladó, no se distribuyó, no goteó en el sector de la fuerza laboral americana, el trabajo y el empleo estaban en juego, la recuperación de la poderosa industria pesada americana también era un emblema del discurso de Trump. En contrapartida, el carisma y estatus de celebridad de Trump habría tenido su efecto, a pesar de sus provocativas declaraciones y desenfreno en las redes sociales. Paz Castaing opina al respecto que su intensidad pasional de la campaña no sería la misma durante su administración, ya que además tendría el contrapeso del Congreso norteamericano. Otro punto determinante habría sido el hastío de la población hacia la clase política, y tal y como ocurre en otros países, el pueblo castigó en las urnas. Él es el primer outsider que realmente llega a la presidencia de los Estados Unidos. Él no ocupó nunca un cargo político, él no fue diputado, no fue senador, no fue gobernador. Directamente se instaló en la ala oeste de la Casa Blanca y ahí en el despacho oval se sienta como primer puesto político. Bueno, es una celebridad, es una persona muy conocida en los Estados Unidos, con un discurso imprevisible, con un discurso que no se sabe realmente de repente para dónde apunta, pero que tiene en la estructura del sistema republicano y democrático de los Estados Unidos límites. Límites muy fuertes que le fija al propio Congreso, su propio partido, porque el Partido Republicano no lo apoyó. En cuanto a los efectos que el resultado de la elección podría tener en América Latina y nuestro país, el analista no ve que exista un cambio profundo, ya que la política exterior norteamericana se enfoca en zonas de conflicto mundial. No obstante, sí tendría efecto en la relación con Cuba y los inmigrantes latinos en Estados Unidos. Quizás lo del bloqueo no sea tan rápido destrabarlo, lo de Guantánamo que tampoco consiguió Obama levantar, se produzca tan rápido o no se produzca definitivamente. Sí, yo creo que va a tener un direccionamiento muy fuerte contra la ilegalidad de la migración de los inmigrantes en los Estados Unidos. Yo creo que eso no creo que varíe mucho. Y con relación a los mexicanos, a los mexicoamericanos, no olvidemos que él tiene una muy buena relación con Enrique Peña Nieto y con la estructura de poder de México. Él estuvo en Ciudad de México, fue el único de los dos candidatos que se fue a visitar y a hablar para los mexicanos. Por supuesto que más allá de todo análisis inicial, solo el tiempo y las circunstancias podrán determinar cómo será la administración de Trump en la Casa Blanca.